adorarle porque Él es santo, porque Él es bueno, porque Él es todopoderoso. Y Él es nuestro Padre, Él es nuestro amigo. Levante sus manos y vamos a adorarle juntos como un solo cuerpo, a una sola voz. Te amamos y te honramos. Cierre sus ojos y comience a expresar su amor por Él. Comience a expresar adoración a Él con sus propias palabras. Let's go, come on. Cántale, cántale. Yo le adoro a Él y le sirvo a Él, que no es carente de nada. Sencillo, cántalo. Yo le adoro, dile. Yo le adoro a Él y le sirvo a Él, no es carente de nada. A ese Dios adoramos. Yo le adoro a Él y le sirvo a Él, no es carente de nada. Yo le adoro a Él, yo le adoro a Él y le sirvo a Él, no es carente de nada.
Dios bendiga a todos los hijos de Demir y a todos los hermanos en la fe de diferentes lugares que se suman a estas transmisiones que estamos haciendo. Qué bendición es estar otra reunión más juntos compartiendo, yendo todos juntos a la mesa, a oír a aquel que Dios quiere usarlo para hablar y lo demás, listos para creer y obedecer. Así que ahí quiero que prepares tu corazón, quiero que en este momento, donde quiera que te encuentres, en el living de tu casa, en tu habitación, en el comedor, donde sea que te encuentres, que hayas armado ese lugar para hoy estar atento a la transmisión, te pido que en este momento trates de generar la mayor atención posible para no perderte ningún detalle de lo que vamos a ministrar y de lo que el Espíritu Santo va a transmitir. Estamos entendiendo que este es una gran prueba de lo que es estar unidos en el Espíritu. Muchas veces al estar reunidos en el templo puede llegarse a pasar por alto la unidad del Espíritu, aunque siempre hay entendidos que se dan cuenta, pero para la gente en general a veces la unidad del Espíritu es solamente estar en el mismo lugar o el mismo templo, cosa que no es así. Pero ahora con esto de estar aislados cada uno en nuestro hogar y tener que cada uno generar el lugar para estar atentos, para no distraernos, para darle respeto al Señor porque Él nos va a hablar, habla de esa unidad del Espíritu que se debe tener siempre, porque cuando el Espíritu habla, nosotros debemos tener un silencio respetuoso y un oído atento para poder recibir y recepcionar todo el mensaje y poder vivirlo. Entonces vamos a poder ser beneficiados de todo el mensaje, como ministramos el jueves, un Shema de Dios, que es un corazón atento, oídos atentos y un corazón creyente que obedece. Yo espero que cada palabra que se está ministrando esté siendo activada, porque esa es la realidad celestial de lo que Dios nos está guiando, de lo que Dios nos está ministrando. Entonces esto principalmente para los hijos de Demir. Los de la casa, como enseñé el jueves, debemos ser fiel a la enseñanza de la casa, porque por algo Dios nos puso los padres espirituales y los líderes que nos puso, conociendo el depósito espiritual que puso en cada uno de ellos para alimentarnos en cada tiempo. No está mal que oigas algún mensaje de otro hermano en la fe, de otro ministro en la fe, pero tenemos que ser fieles a lo que Dios nos pide a nosotros, porque una cosa es el plan de Dios a nivel global que tiene con todo el mundo y otra cosa es el trato personal que Dios tiene con cada persona. Entonces, va a haber un único mensaje a nivel global de lo que Dios quiere hablar y va a haber tratos personales de Dios con cada uno. Entonces tenemos que aprender a diferenciar el mensaje global de Dios al mundo, a toda la humanidad, y el mensaje de Dios que trata personalmente con sus hijos. Y en el trato personal de Dios con sus hijos, Dios lo habla a través de los padres de fe y los líderes de la casa donde Dios los puso. Planteado eso, es para que entendamos, como dice el título del video, intervenidos por la palabra de Dios. Una intervención, yo lo llamo tiempo de cruz. Yo quiero que te crees esta imagen en tu mente. Nosotros vivimos un tiempo lineal, pasado, presente y futuro. Una línea recta, una línea totalmente horizontal. Una línea horizontal. Pero la intervención de Dios es una línea vertical que viene a partir el tiempo que estamos presentes, que viene a partir la realidad que tenemos presente, y ahí en la línea vertical, en la intervención de Dios, con la línea horizontal de nuestro diario vivir, se forma el símbolo de la cruz. Y por eso yo le llamo tiempo de cruz cuando Dios trae una intervención de su palabra. Y claramente la cruz
genera incomodidad para la carne, pero genera plenitud para el espíritu, porque nosotros somos cristianos, porque creemos que aunque la cruz fue sufrimiento en la carne para Jesús, fue gloria eterna en el espíritu que es inconmovible por todas las generaciones. Entonces, cuando Dios interviene desde el reino de los cielos a nuestra vida, viene a un trato incómodo en la carne, pero a un beneficio extraordinario en lo espiritual. Y yo me pregunto con esta definición, ¿cuántos realmente desean ser y caminar en el Espíritu? Quiero que vayamos a un texto de la Escritura muy conocido y usado por muchos como caballito de guerra. Salmo 119, 105. Dios bendiga a todos los hijos de Demir. Dios los bendiga a todos los que están saludándome. Dios te bendiga. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este texto no es solo, como algunos lo tienen, un caballito de guerra más de todos los versículos memorizados que tienen de la palabra, pero que no le dan el fundamento ni la sustancia que estos están expresando. Esta declaración en este texto que leemos del salmista, en este texto la declaración que hace el salmista es reconocer que si no hay una intervención de la palabra de Dios, una instrucción específica a la cual él pueda caminar de manera fiel e íntegra, sabe que entonces su realidad sería oscuridad, incertidumbre y ceguera espiritual. Lo vuelvo a decir, este texto que leemos, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino, algunos lo tienen como un texto más de su caballito de guerra, de que han memorizado en la Biblia, pero el salmista está expresando un carácter del valor de la intervención de la palabra de Dios al decir que si no fuera por las palabras que Dios interviene en la vida de sus hijos y aún en la vida de la humanidad que lo ignora, la realidad de cada uno de nosotros fuera tinieblas, oscuridad, incertidumbre y aún ceguera espiritual. Por eso vengo a orar y a declarar que a través de la intervención de la palabra de Dios, no solamente en este mensaje, sino en el mensaje que oigas en cada reunión, vas a ser libre de toda ceguera espiritual, vas a ser libre de toda incertidumbre por causa de la cuarentena y vas a ser libre de todo estado de oscuridad si es que tu corazón se pone colaborador de la palabra de Dios y puedes llegar a la pasión del salmista al decir: Señor, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino, diciéndole: Señor, sigue interviniendo, aunque sea una temporada de cruz para mí, aunque sea un trato incómodo para mi carne, pero sé que es un beneficio eterno para nosotros. Hoy leía algo que me impactó, que me estremeció, una frase tan corta, pero me estremeció cuando dijo: la oración se apodera de lo eterno. Cuando yo leí esa frase, la oración se apodera de lo eterno, entendí el valor de la comunicación con el Señor, el valor, el acceso que Cristo nos ha dado a orar, a poder hablar con el Padre, y cuánto valor hay, no solamente en lo que yo le expreso al Padre, sino cuando el Padre me responde y me enseña algo. Él me está interviniendo, y aunque es una cruz sobre mí, porque va a tratar con mi carne, va a tratar con mis pensamientos, va a tratar con mi alma, va a tratar con mi carácter, va a tratar con mis decisiones diarias, va a tratar con las costumbres que venía practicando, va a tratar con las cosas que venía haciendo, y va a ser incómodo en la carne, pero va a apoderarse si obedezco de lo eterno que Dios tiene. Y hoy me he dado cuenta, leyendo los salmos, y espero que los hijos de Demir estén siendo fieles a la lectura de los salmos cada día. Uno de los salmos que hemos leído días anteriores, preguntaba el salmista: ¿quién subirá a tu santo monte, Señor? ¿Quién podrá estar ahí en tu santo monte? Y decía: el limpio de manos
el de corazón íntegro, y decía, el que no ha estado yendo en pos de cosas vanas, el que no ha buscado la vanidad. Y cuando yo leía estas cosas de la oración que se apodera de lo eterno, que la intervención de Dios en su palabra es un tiempo de cruz que trata con nuestra carne, pero si la obedecemos se apodera de la eternidad de Dios para nosotros. Entendiendo esto, dije, cuando su palabra interviene, cómo nos hace ver cuánta vanidad estábamos persiguiendo y cuánta eternidad estábamos ignorando. Nos creíamos sabios y éramos ignorantes, nos creíamos fuertes y éramos débiles, nos creíamos espirituales y en realidad éramos carnales. Cuando su palabra interviene, nos muestra un espejo del reflejo real que estamos teniendo. Hoy leí una frase también que me impactó en ese libro. Decía, hay 3 personas que habitan en nosotros. Una, la persona que creemos que somos. 2, la persona que la gente piensa que somos. Y 3, la persona que realmente somos delante de Dios. Y claramente el fin de la discusión entre lo que pienso que soy y lo que alguien piensa que yo soy es cuando Dios interviene con su palabra y me muestra realmente quién soy. Ahí va a estar o la confirmación de lo que yo pensaba que era, o la confirmación de lo que la gente decía que yo era, o en realidad el derribamiento de los 2 argumentos y lo que realmente soy delante de Dios, para poder cambiar lo que tenga que cambiar y poder accionar lo que tengo que accionar. Yo pregunto, porque estamos yendo bien directos en este tópico. La palabra de Dios jamás ha venido a presentarse como una opinión más. Jamás se te presentó para entretenerte una porción de tiempo del día. Jamás se te presentó para que vos la consideres si la haces o no la haces. La intervención de la palabra de Dios vino a formar a Cristo y a revelarte a Cristo de una forma que no lo conocías. ¿Por qué? Porque la primera aparición del Señor Jesucristo en la historia de la humanidad es a través de la palabra. ¿Cómo es eso, pastor? Explíqueme, por favor. Ok. Génesis capítulo 1 dice que Dios creó el mundo que conocemos y todas las cosas que en él hay por su palabra. ¿Ok? Y el capítulo 1 del Evangelio de Juan dice que el verbo, o sea, la palabra, dice, era con Dios y el verbo era Dios. Y luego viene hablando de ese verbo, de la palabra, y dice que el verbo, la palabra, se hizo carne, refiriéndose a Jesús. Entonces, la primera intervención del Señor es a través de la palabra. Cuando la palabra de Dios se te presenta, y Dios te habla, Jesús se te está presentando de esa forma. Y si vos le creés y lo recibís a la palabra, lo que tenés que esperar después es la manifestación de la palabra que Dios te dijo, que es la revelación de Jesús sobre eso que se te habló específicamente, y el Espíritu Santo te va guiando en ese caminar y podés ver delante de tus ojos milagros, señales, maravillas, cumplimientos proféticos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios que vino era Jesús en primera persona presentándote. Muchos dicen, quiero conocer a Jesús, quiero tener un encuentro con Jesús. Pues el primer encuentro que toda la creación tuvo con Jesús fue en forma de palabra. Y el segundo encuentro fue cuando Jesús se hizo carne. Y el tercer encuentro, ¿cuándo será? Si nos salvamos por la fe, el día de la eternidad con el Señor. Pero ahora estamos en la combinación de las dos, en la combinación de la palabra y en la combinación de la manifestación. Estamos viviendo un tiempo tan extraordinario que la palabra manifiesta, la palabra crea, la palabra materializa lo que está diciendo. En eso conocemos que fue Dios el que habló y no el hombre. Y deseo darte discernimiento a través de este mensaje,
para que deje de decir amén y aleluya a toda palabra que escuches y sepas entender cuándo es Dios y cuándo es el hombre. Avancemos unos minutos más. Esto se pone extraordinario. Estudiando desde el significado de las palabras del original en este texto, el salmista está hablando y está describiendo un carácter de que la palabra creativa de Dios que recibe él la reconoce como la misma sustancia del fuego y de la luz que tiene su vida y de la cual también él está enseñando. Él está señalando que la palabra que Dios le habla es la misma sustancia de la luz y del fuego que él tiene y del cual enseña también. Esa es la luz sobre el camino que él está siguiendo y está obedeciendo, señalando que la luz que él está dando es la misma que lo acompaña porque él mismo lo está viviendo. O sea, está explicando que esa luz, está hablando de un carácter que lo que él puede expresar, esa luz, ese fuego, esa presencia de Dios que él puede ministrar, que él puede impartir, que él puede expresar y que la gente puede experimentar mientras está esta persona con este carácter ministrando, se debe a que su corazón es receptivo y su voluntad sigue a las palabras que Dios ha hablado. Está señalando al éxito de su ministerio, está señalando a la impresión que él da delante de la gente, a la admiración que la gente tiene ante la expresión de la presencia que hay en esta vida, a la palabra hablada de Dios. Está señalando a la palabra revelada de Dios. Está refiriéndole que esa es la palabra revelada que provoca que haya presencia, que haya luz, que es revelación, que haya fuego, que es poder, que haya administración, que la gente sea tocada, que la gente pueda caer en convicción, que la gente pueda sentirse confrontada y responder positivamente o negativamente, pero que fue confrontado, que, por ejemplo, expresiones como que lo que Dios habló le reveló todo lo que estaba pasando. Eso pasó por algo, porque ese corazón está recibiendo la palabra creativa de Dios y sobre todo la está viviendo. ¿Cuál es el secreto de la autoridad de Dios? La vida íntegra entre la palabra de Dios y el vivir la palabra de Dios. El que no tiene integridad en vivir la palabra de Dios no tiene autoridad. Y si no tiene autoridad, el poder supuesto que expresa no es de Dios. Lo vuelvo a decir, la autoridad de Dios es su palabra y el vivir esa palabra. Si no hay integridad, no hay armonía entre la palabra de Dios y el vivir su palabra, no hay autoridad y por lo tanto el poder, el supuesto poder que se ve, no es de Dios. Eso es un principio para darte discernimiento. Por eso es muy importante la vida, el testimonio detrás del que está predicando. Si no hay integridad entre la palabra y su vivir, no tiene autoridad y por lo tanto el poder que expresa no viene de Dios. ¿Estamos claros en eso? Para que quede claro. Por eso el salmista está reconociendo, yo hablo desde el significado de las palabras. En esta declaración marca un carácter que señala como fuente totalmente determinante a la palabra de Dios y al vivir esa palabra como la sustancia de la presencia, el fuego, la unción, la revelación y la administración que se puede vivir y experimentar. Por eso ahora ves que cuando hay un ministro predicando, ministrando, o gente de servicio sirviendo, o los adoradores tocando los instrumentos y adorando, y vos ves las palabras expresándose, y si ves que van acompañadas de manifestación como un ambiente de gloria, un ambiente de convicción, un ambiente de quebranto, un ambiente de arrepentimiento, un ambiente de revelación, quiere decir que el que está expresando palabras está viviendo esas palabras que está declarando. Y ahí se ve el fruto. Por eso no hay que decir amén a todo ni aleluya a todo, porque las palabras pueden ser muy bonitas, pero el que la está diciendo está viviendo una vida en contra de esa palabra. Entonces
vemos una guerra espiritual. Algunos a veces decimos, che, qué pesado se puso el culto. Decimos, ¿qué pasó acá? Hay como sentimos una guerra, una confrontación entre las palabras que se están hablando y el ambiente que se está viviendo. Entonces decimos, acá está pasando algo. Acá hay falta de compromiso, acá hay falta de vivir la palabra. Las palabras están siendo muy bonitas, pero el que las está diciendo no está teniendo la vivencia de esa palabra. Wow, es tremendo eso. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Insisto en eso porque deseo que tu discernimiento se active, se amplíe, como oramos el jueves, en una de las oraciones de los sentidos, que el discernimiento pueda conocer lo que es verdadero y lo que es falso. Entonces, aunque esto confronte corazones, vas a ver cómo la palabra revelada te hace ver lo que realmente estamos delante de Dios, y muchas veces lo que creíamos que éramos, no somos. Pero siempre Dios nos da la puerta a hacer lo que hacemos. ¿Por qué? Por el arrepentimiento. Ser para hacer es la cuestión. Ser para hacer es la cuestión. Por eso recibimos el Espíritu Santo, para que lo que hagamos, lo hagamos en Dios. Hablando de la luz, Juan capítulo 3, el apóstol Juan escribe en el Evangelio que la luz se manifestó y que hubo hombres, o sea, hombres hablando de la humanidad, que rechazaron la luz porque sus obras eran perversas y no querían entrar a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero que había otro grupo de humanidad que sí entraba, y ahora era notorio que las obras que hacían eran hechas en Dios, para que sepas, hechas en Dios. Una cosa es hacer algo para Dios, como muchos dicen, yo hago para Dios, hablando. Yo estoy haciendo esto desde mi voluntad para ver si Dios lo recibe. Eso es una cosa. Pero otra cosa es, lo estoy haciendo en Dios. Lo que estoy haciendo es la plena voluntad de Dios. Y ahí es donde hay luz. Obras hechas en Dios. Estoy haciendo la plena voluntad de Dios. Y es la señal que yo vine y acepté y dije amén a la reprensión que Dios me dio en mi mala actitud, en las obras que estaba haciendo. Y ahora estoy haciendo las obras de Dios y en Dios por su voluntad. Y entonces hay luz, hay presencia, hay revelación, hay poder y hay autoridad, porque la palabra de Dios hablada la estoy viviendo. Si queremos una vida de poder y de autoridad, debe haber una armonía entre la palabra de Dios y entre lo que vivo. Eso es claro. Por eso, cuando uno entra bajo este principio, no es que uno se pone malo o despectivo con alguien. Pero mi hermano, cuando uno conoce la verdad, uno no puede hacerse el ciego, ni el sordo, ni el mudo, ni el distraído. Cuando uno percibe que alguien que está en el altar, que alguien que está ejerciendo un ministerio, no estás viendo, no está discerniendo la armonía entre lo que está diciendo y lo que está viviendo, uno no puede callar, uno no puede quedarse ignorante y decir, y bueno, pobrecito o pobrecita, no. Uno debe ir y exhortarle y decirle, hermano, hermana, muy excelente la palabra hablada, pero quiero que vivas una vida excelente a la palabra que has hablado, para que la próxima vez que lo hables tengan poder, que ministre a la gente, que libere a la gente y que haga que la gente tenga un encuentro real con Jesucristo. Entonces, este principio que estamos ministrando del carácter del Salmo nos muestra que el camino en el cual hoy nos encontramos es por la palabra que estamos oyendo y estamos viviendo. El camino que hoy nos encontramos, que hoy presente, quiero que hoy mires tu vida. ¿Qué camino estás? En ese camino que estás es por la palabra que crees y es por lo que estás viviendo. Y no toda palabra viene de Dios, porque toda persona tiene la facultad de hablar si es que no es mudo, pero todo corazón receptivo a la palabra que esté oyendo y la crea es el camino que está yendo. Dice el proverbio que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Significa que la vida y la muerte
la expresión de la vida y la expresión de la muerte están sujetas a las palabras que la lengua puede articular. Y quien la ama, eso significa el que la crea y la obedezca a esas palabras, comerá de su fruto. Entonces, por eso entendemos cuando dice el proverbio que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte, haciéndonos entender que las palabras a las cuales le damos atención y le dedicamos tiempo de obediencia marcan al final del camino la procedencia que tienen, si ha sido hablada por Dios o si no lo ha sido. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque si la persona que te está hablando no tiene la armonía y la integridad de vivencia con la palabra de Dios, más que transmitirte vida, te está transmitiendo muerte. Porque todo hombre sin el Espíritu, todo hombre sin la unción del Espíritu Santo, todo hombre que no sea mandado por Dios a hablarte, jamás te va a estar transmitiendo algo de Dios, jamás te va a estar transmitiendo vida de Dios, te va a estar transmitiendo la muerte de la carne, pues está escrito, la letra sin espíritu mata. Por eso oro para que dejes el sentimentalismo que fue fulanito o fulanita que te habló, que lo conoces desde chico, que es tu primo, que es tu prima, que es tu tío, que es tu padrino, que es tu madrina, que es tu mamá, que es tu papá, que es tu vecino. Si no hay una convivencia, una armonía entre lo que te dicen y lo que viven, y si Dios no los mandó y no tienen el espíritu, no tienen la unción, tenés que rechazar esas palabras para que no produzcan muerte ni ceguera espiritual en tu vida. Tenés que oír a aquel que Dios manda y a aquel que tiene una vivencia entre la palabra de Dios y su vida diaria. ¿Cuál es la facultad entonces para entender si lo que estamos oyendo es de Dios o no? ¿Cómo podemos saber si lo que oímos es de Dios o no? Hay una forma clara de hacerlo, pero te va a demandar tiempo. Te va a demandar inversión de tiempo. Y es el tener una relación y una comunión con Dios. Porque ahí vas a poder conocer su corazón. Entonces, cuando oímos palabras que aunque digan que es en su nombre, podemos identificar si realmente es Dios el que está hablando o si es el hombre, por el hecho de que le conocemos y tenemos su testimonio en nosotros. Ahora explico. ¿Cuál es el testimonio de Dios? El testimonio de Dios es la verdad que nos hace libre. Y esta es la verdad que nos hace libre. Te estoy dando ejemplos para que tengas un discernimiento más amplio. Jamás Dios nos va a hablar algo que nos vuelva esclavos del sistema del mundo. Jamás nos va a hablar algo que nos vuelva esclavos del tipo de gobierno de este mundo. Jamás nos va a hablar algo que nos haga esclavos del carácter de este mundo. Porque jamás nuestro Dios y Padre nos va a pedir que nos sometamos al reino que Él quiere destruir a través de su revelación. Lo vuelvo a decir. Jamás Dios nos va a pedir que nos sometamos al gobierno que Él quiere destruir a través de su revelación. Jamás Dios nos va a pedir sujeción del reino que Él quiere destruir con su revelación. Por ejemplo, jamás Dios te va a decir sobre la economía que no des, que no siembres, que no ofrendes, que no diezmes, que no traigas primicias o que no ayudas a alguien. Jamás va a ser la voz de Dios de llevarte a sujetarte a un carácter codicioso, avaro y mentiroso, cuando Él con su revelación en sus finanzas te viene a mostrar un carácter generoso, fiel e íntegro. Jamás Dios te va a pedir que te vuelvas esclavo del dinero cuando Él te trae la revelación que no solamente del dinero vive el hombre, no solamente del dinero, sino de toda palabra de Dios, porque la palabra de Dios obedecida prospera y el dinero Dios sabe que lo necesitas y te lo va a proveer. Jamás Dios te va a pedir que te vuelvas sometido y esclavo a un carácter que Él viene a destruir a través de su revelación. Por eso cuando la gente viene a decirte, Dios me dijo que te diga
que Él entiende que no esté sembrando, que no esté diezmando, que no esté trayendo primicia, que Dios entiende que no estés orando, que Dios entiende que no ayunes, que Dios entiende que faltes a las reuniones, que Dios entiende que pongas un montón de gente antes que Él, que Dios entiende por qué ya no buscas con un corazón apasionado. Jamás Dios va a venir a darte una caricia al pecado que Él quiere quitar de tu vida. Jamás. La palabra va a venir a confrontarte. Si es que estás en un estado de error, la palabra va a venir a alentarte. Si es que estás andando en la verdad, la palabra va a venir a construirte. Si es que tenés un corazón dispuesto a oír a Dios, la palabra va a venir a consolarte. Si es que tenés un corazón que está madurando para Dios, la palabra va a venir a empoderarte. Si es que tenés un corazón obediente a Dios, la palabra se va a volver para ti según la necesidad que tengas. Y en toda la expresión de la palabra, de lo mejor que te guste o lo que no te guste tanto, en todo Dios está expresando su amor y su importancia sobre tu vida y sobre la mía. Las palabras que más recuerdo de Dios a mi vida son aquellas palabras que Dios me ha confrontado en la actitud que he tenido en ese momento. Son las palabras que más me acuerdo, las palabras de corrección de parte de Dios. Son esos momentos en que Dios me ha confrontado y me ha sanado. Me ha sanado que me hable de esa manera. Me ha liberado que me hable de esa manera. Me ha quitado un peso que me hable de esa manera. Me ha quitado el yugo de la esclavitud que me hable de esa manera. Me ha beneficiado que Dios me hable inclusive molesto conmigo. Me ha beneficiado. ¿Por qué? Porque hizo que mi corazón se vuelva más íntegro y más fiel a Él de las situaciones externas que podía vivir. Y yo recuerdo que una vez estaba a punto de predicar, estaba en el altar. Y estábamos adorando. Y en ese momento el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo algo que nunca, jamás me voy a olvidar. Y siempre lo comparto, cuando predico casi siempre lo comparto, últimamente muy seguido. El Espíritu Santo me dijo, te sigo hablando, no porque seas perfecto, sino porque cuando yo te hago ver que estás equivocado, te arrepentís. Y por eso te sigo hablando. Eso a mí me quedó grabado en el corazón. No te hablo porque sos perfecto, sino porque cuando te muestro que estás equivocado, te arrepentís. Por eso te sigo hablando. Y para mí es un deleite que cuando el Espíritu Santo me da una palabra, me da revelación en algo, me da entendimiento en algo, me guía a ministrar algo, y su presencia está y todo lo demás, tiene que ver porque Él me hace ver mis errores y me hace arrepentirme, y yo respondo a su guianza y me arrepiento y pido perdón a la gente que tenga que pedir perdón, pido perdón a Dios y le pido que me gobierne para no cometer esos errores. Y su presencia y el fuego y la unción y todo lo que el Espíritu Santo pueda expresarse es ¿por qué? Es por la sustancia de su palabra. Es por esa intervención de su palabra a mi vida. Hay gente que te dice, oh, amén, gloria, tremendo, impactante, sobrenatural, poderoso, tremendo, y tanta exclamación de alabanza que uno se encuentra cuando baja de ministrar. Y yo le digo a esa gente, yo entiendo que al buen mensajero se le debe honrar y no vengo a decir ni quitarle el derecho al mensajero fiel y obediente a Dios. Hay que honrarle y hay que bendecirle y ayudarle con lo que Dios manda. Pero si la persona realmente hubiera tomado la palabra de parte de Dios, estaría alabando al Señor. Y estaría después de esa administración, estaría diciendo, Señor, gracias por la intervención de tu palabra, aunque me ha confrontado. Ahora te pido que tu Espíritu esté en mí y me ayude a formar el carácter para ser fiel, íntegro y paciente en esta palabra. Y estaría alabando a Dios, estaría diciendo, bendito sea Dios, que tiene sus ojos puestos sobre nosotros.
y nos está mostrando el camino en el cual debemos andar. Y nos ha proporcionado su Espíritu Santo para que nos guíe en todo tiempo y en todo lugar. Y nos ha proporcionado la sangre redentora de Jesús para perdonar nuestros pecados y errores en ese caminar. Y nos ha proporcionado la reconciliación con Él para nunca más estar lejos, sino siempre permanecer cerca. Nos ha proporcionado la transformación del Espíritu Santo en nosotros para que aquello que nos parecía imposible, el Espíritu Santo lo vuelva posible en nuestra moral, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Estarían dando más tiempo de alabanza al Señor, no quitándole el derecho al mensajero fiel, contándole testimonio, lo que Dios hizo. Gloria a Dios, es bueno eso. Pero estarían pasando más tiempo dando alabanza al Señor, diciendo gracias Señor. Como cantan en el cielo, que el apóstol Juan revela, que le cantan al Señor, grandes y maravillosas son tus obras. Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Esa expresión de alabanza, mi hermano, es la señal del que el corazón ha recibido la sustancia de la palabra y que ahora vamos a ver luz y presencia de Dios en ellos, porque lo que vamos a verlos hacer no va a ser voluntad de ellos, sino que va a ser voluntad de Dios en ellos, y ellos disponen todo su corazón para que Dios pueda cumplir la obra que ha revelado. Yo en esta hora quiero orar, siguiendo la línea que ministramos el jueves, de aquellos oídos hidratados podrán obedecer a Dios. Un shema de Dios, oír para obedecer. Acuérdate, si puedes oírlo, debes obedecerlo. Y con esta expresión, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, declarando, Señor, si no fuera la intervención de tu palabra, yo estaría en oscuridad, en incertidumbre y en ceguera espiritual. Pero tu palabra interviniendo en mi vida está provocando un tiempo de cruz, los cuales estoy entendiendo que hay áreas en las cuales debo morir y entregar. Y me estás probando, Señor, la fidelidad en este asunto. Ayúdame, Espíritu Santo. Fortaléceme como fortaleciste a Jesús en el monte Getsemaní para enfrentarse a la cruz. Fortaléceme, Espíritu Santo, para ser valiente y esforzado. Fortaléceme para no negarte y que la cruz tenga la consumación en mí. Y para que puedas establecer esta temporada de gloria que quieres hacer en nosotros. Oro en el nombre de Jesús, en esta hora, que todo corazón que se sienta exhortado, tome unos minutos ahí y le diga, Señor, vengo ante ti arrepentido. Y te pido, Padre, que mi corazón sea como la de ese salmista, reconozca el valor de tu palabra hablada y que tenga el corazón para seguirla fielmente. Líbrame, Señor, de los aduladores, de la lisonja y la salamería. Líbrame de toda palabra que aunque digan que es en tu nombre, me viene a separar del propósito que me has hablado. Líbrame del engaño a través de la concupiscencia de mi carne. Líbrame, Señor amado, de ser resistente a tu voluntad. Yo te pido en el nombre de Jesús que la luz, el fuego, la unción que hay en tu palabra sea recibido en mi vida para que pueda caminar en esa luz, revelación, fuego y presencia. En ese caminar que el salmista también declara, dice que es un camino trillado. Un camino trillado es un camino trabajado. Es un camino que ha sido procesado en esa palabra. Por lo tanto, ese que te está instruyendo te llevará por un camino que vas a ver los pasos que él ha seguido, las rodillas, las veces que ha caído orando al Señor por fortaleza, las veces que sus rodillas se han postrado en adoración a Dios, las veces en que sus pies se han cansado, las veces en que sus pies han avanzado con más velocidad, las veces en que sus pies han tropezado, las veces en que sus manos han apoyado en arrepentimiento al Señor, pero vas a ver que a pesar de que hay un montón de situaciones en ese caminar, vas a ver que al final de la meta, esa persona que te está instruyendo llegó y vio y comprobó que ese camino era un camino de vida, porque Dios lo habló. Y en cada señal que veas en ese suelo, de sus manos, de sus pies, de sus rodillas,
siempre se levantó diferente, siempre se levantó renovado, siempre se levantó transformado, siempre se levantó libre de aquello que lo estaba acosando, para que vos te inspires y al ver esas señales en ese camino recorrido puedas valorar que lo que te está enseñando no es entretenimiento de un tiempo y no es ninguna opinión que él tenga, sino que es lo que Dios le ha revelado y fielmente ha caminado, y por eso es la presencia, por eso es el fuego, por eso es la unción, por eso es la administración que estás recibiendo, porque te está haciendo apoyar sobre los mismos pasos que él caminó y estás sintiendo lo mismo que él sintió, porque la gran transformación del corazón del cristiano es cuando se puede parar y experimentar la pasión y experimentar la angustia y experimentar el amor y experimentar la bondad con la cual Jesucristo se entregó en la cruz por nosotros. El que se para en esos pasos, el que se para en esas señales en el camino recorrido que el Espíritu Santo nos lleva, que Jesús caminó en la tierra, te hacen valorar cada sacrificio de Jesús, te hace valorar cada palabra del Señor, te hace valorar su ejemplo y su modelo, y un solo deseo despierta en tu corazón: Señor, quiero ser hallado en Cristo, quiero ser como Él, quiero ser fiel hasta la muerte, quiero tener su carácter, y te lleva a poner tus ojos en los cielos y a decir: Señor, venga tu reino en mi vida y manifiestes en este mundo que está necesitando que Jesús le sea revelado. Hoy estoy entendiendo el gran llamado que me has dado a través del Evangelio. Estoy entendiendo que esto no es una religión, estoy entendiendo que esto no es un entretenimiento, estoy entendiendo que esto es el destino de la humanidad, y cuanto más respondan sí, amén, cuanto más experimenten esos pasos, esas manos, esas rodillas que se postraron, que se adoraron, que se arrepintieron, que adoraron a Dios, más conocerán el valor de la intervención de Dios. Oh, Señor, oro que se levante tu pueblo apasionado por tu voz, que cuando tu voz la oigan, aunque les sea desafiante, confrontante lo que le estás pidiendo, el amor por ti sea mayor, y digan: Señor, aunque me cueste cosas, lo voy a hacer, y sé que tu Espíritu Santo está conmigo y no me dejarás, y tú cumplirás tu fiel obra en mí hasta el día de Jesucristo. Yo no entiendo cómo hay personas que piensan o dicen que Dios les dice que ya están hechos, que no hace falta cambiar nada, que ya son perfectos. Cuando a mí la Biblia me habla que Cristo, que el Padre continuará la obra que inició hasta el día de Cristo, señalando hasta el día que Cristo venga por su iglesia, el Padre continuará perfeccionando y transformando nuestra vida cada vez más a Cristo. Entonces, aunque tengas 50, 60, 70 años en el Evangelio y hayas visto milagros, y hayas sido transformado de una forma sobrenatural, te quiero decir que todavía hay más que Dios quiere hacer con tu vida. Todavía Dios quiere transformarte más. Así también con aquellos que tienen poco tiempo, y así también con aquellos que tienen un tiempo mediano. No importa, Dios va a continuar su obra de madurez y perfección en nosotros hasta el día que Cristo aparezca en el cielo y tome a la iglesia y la sea llevada al reino celestial. Así que no hay tiempo para quedarnos conformes ni decir que Dios nos dijo que ya estamos. No, Dios quiere seguir transformándonos, y Dios nos dice: quiero que mi Hijo Jesucristo sea más notorio en tu vida y en la vida de la iglesia. Por eso, yo sé que cada corazón tiene peticiones, sé que tiene necesidades como todos, pero debe haber también una pasión en tu corazón de parecerte a Jesús, y de buscar en oración y en adoración y en fe esa unción que te transforma y que cada vez se vuelve más espesa y cada vez se vuelve más tangible y cada vez se vuelve más poderosa a través de tu vida, entendiendo que no solamente te beneficias vos, sino que se benefician todas las personas que puedan relacionarse con tu vida y con la mía. Padre, quiero orar para terminar.
esta reunión, esta transmisión, en nombre de Jesús. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Quiero que ahí oremos juntos. Oremos que se despierte esa pasión de ir en pos del Señor. Yo siempre dije a la iglesia y lo vuelvo a repetir aquí en la audición. Hay una frase, hay una palabra en la Biblia que impacta mi corazón. Y es cuando Jesús elige a sus discípulos y les dice, sígueme. Esa palabra sígueme a mí impacta mi corazón. Porque esa es la escena que te quiero mostrar de la intervención de Dios. Personas que estaban en su diario vivir, en sus costumbres, en su carácter, en su comportamiento, en su realidad. Y aparece Jesús, la palabra hecha carne, y les dice, sígueme. Y nadie explica cómo esos hombres, sin conocer a Jesús, lo siguieron con total pasión, devoción e integridad. Lo siguieron y cada vez se convencían más que era el Hijo de Dios y cada vez lo amaban más. Y aún dieron su vida por Él. Yo digo, ¿qué hay en esa palabra sígueme de parte de Jesús? Los puedes ver en la vida de los apóstoles. Y los puedes ver en aquellos hombres y mujeres que son ejemplos de fe. Un día Jesús en forma de palabra se les presentó diciendo sígueme. Y su corazón respondió. Y hoy los que admiramos de esos hombres y mujeres es totalmente fruto de la palabra de Dios en ellos. Es fruto de la presencia de Dios por la palabra que creen en Dios. Yo quiero que vos que me estás escuchando seas también un modelo de fe para la gente que te está mirando. Gente que no te dice nada. No hablo del que te juzga, el que te critica, porque ellos ya te están haciendo saber su opinión sobre tu vida. Pero aquellos que no dicen nada pero te observan. Aquellos que no opinan nada pero te están mirando. Oro que te vuelvas un modelo, porque a los que te critican, el Señor les callará la boca a traer un ejemplo claro de fe en tu vida, pero no necesariamente significa que se volverán tus aliados, o no necesariamente significa que se volverán discípulos del ministerio que Dios te dio. Pero aquellos que son silenciosos, que te miran y no dicen nada, esos, cuando vean el modelo de fe de Dios en tu vida, se volverán discípulos del ministerio que Dios te da. Así que quiero orar, que te vuelvas un modelo de fe, de fidelidad, de integridad, de pasión por la palabra de Dios. Que respondas sí, amén, y que sepas que cada palabra que Dios habla a tu vida te está diciendo sígueme. No hay nada más maravilloso como que el Maestro, el Rey de Reyes, el Señor de Señores nos invite a seguirlo. Y Él te va a llevar por un camino no desconocido para Él, un camino conocido, donde verás las señales en el suelo de sus pies, de sus manos, de sus rodillas. Te van a hablar de diferentes temporadas. Wow, yo puedo imaginarme eso, ver diferentes temporadas de los pies, ver temporada de las manos, ver temporada de las rodillas, y puedo percibir que es una palabra profética en el diario caminar con Cristo. Habrá temporada de pies que caminarás y avanzarás, habrá temporadas de rodillas donde adorarás, orarás, y habrá temporada de manos donde estarás en profunda convicción y arrepentimiento, pero siempre será para adelante, siempre será hacia adelante, hacia el destino de gloria en Cristo Jesús. Prepárate, porque sé que hay corazones que van a empezar a caminar en ese camino profético con las señales de los pies, de las rodillas y de las manos. Es extraordinario lo que Dios nos está hablando. Prepárate para apoyar tus pies sobre la señal de los pies de Jesús. Prepárate para apoyar tus rodillas sobre la señal de las rodillas de Jesús. Oh, prepárate para apoyar tus manos en las manos de Jesús. Prepárate para experimentar la misma pasión con la que Cristo Jesús caminó en la tierra. Oh, puedo sentir esa directiva. Voy a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Levanta tu mano. Padre, oro que ese camino profético en Cristo, el cual Él declaró: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Oro que ese camino profético se abre delante de cada corazón que se está rindiendo al Señor. Y oro que pondrán sus pies sobre la señal de los pies de Jesús. Oro que pondrán sus rodillas
sobre la señal de la rodilla de Jesús. Oro que pondrán sus manos sobre la señal de las manos de Jesús, y la misma pasión y el mismo carácter con el cual Cristo Jesús caminó en la tierra se comenzará a formar, a despertar, a activar en grandes proporciones en el corazón de la iglesia, para dar a conocer a Jesús. Y la cruz, los tiempos de cruz, cuando la palabra interviene, entenderán que Dios tratará con su carne, pero se establecerá lo eterno de Dios en esa vida. Oro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo de Dios toque tu vida ahí, toque tu corazón ahí, y sientas una profunda atracción hacia Jesucristo y el Espíritu Santo. Y aquellos que ignoraste, que no le diste importancia porque estabas convencido en un error, se despierte hambre y sed por leer la palabra, por conocer su corazón, por orar, por adorarle con total libertad. En el nombre de Jesús, oro que el fuego, la unción, la luz, la revelación de esta palabra toque tu corazón ahora, toque tu espíritu ahora, toque tu cuerpo ahora, toque tu mente ahora, toque tu cuerpo ahora. En nombre de Jesús, en nombre de Jesús, en nombre de Jesús. El ambiente donde estamos ahora, el lugar físico donde estamos, Señor, se rinda en un ambiente de adoración, un ambiente de presencia, un ambiente de convicción, en el trato personal que quieres tener con cada uno, Padre. Ahí está, en el nombre de Jesús, ahí está, en el nombre de Jesús, 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 ahí está, en el nombre de Jesús. Todo lo que te quería sujetar a un gobierno carnal, a un carácter carnal, a una mentalidad carnal y a una costumbre carnal y a un vivir carnal, todo aquello que te quería sujetar y se quería presentar como verdad y te engañaba, le ordeno, fuera ahora, fuera ahora, fuera ahora, en nombre de Jesús. Oro que esta verdad te hace libre, te hace libre, te hace libre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por este momento de administración, por esa palabra profética, Señor. Esa palabra profética. Yo estoy totalmente apasionado al entender que la guianza del Espíritu Santo en su palabra, que Dios nos habla en nombre de Jesús, podremos apoyar los pies sobre los pies de Jesús, apoyar nuestras rodillas en las rodillas de Jesús, apoyar nuestras manos en las manos de Jesús, experimentando su pasión, su carácter devoto, fiel, que expresó en la tierra. Oh, quiero experimentarlo, Señor. Prepárate para esa experiencia, para que se rompa el cascarón de la semilla de vida que Dios puso en ti y comiences a dar raíz, florecer, crecer y dar frutos de arrepentimiento y de transformación. Padre, te damos gracias, te damos toda la gloria de los testimonios en los corazones de los que han oído. En el nombre poderoso de Jesús, recibe la gloria y recibe la adoración, Señor. Iglesia, nos despedimos, que Dios te bendiga, nos despedimos adorando este martes 19 horas a través de este Facebook del Ministerio Reunión de Jóvenes, cerrando el tópico de los encuentros con el Señor, los tiempos de soledad, donde Dios transformó a esas personas. Miércoles 20 horas, también nuestros pastores estarán ministrando. Jueves 19 horas, reunión de oración. Y el próximo domingo nuevamente 18 horas. Bendiciones. Dejen escrito cada testimonio que ha pasado en tu vida y en tu corazón para inspirar a los que vean el video después. Dios los bendiga. Nos despedimos adorando.
su sed saciará.